Tradicionalmente en Latinoamérica ha habido protestas estudiantiles. Casi se pudiera decir que las universidades, los estudiantes tienen una necesidad fisiológica de protestar. Entonces, ha habido protestas por todo lo imaginable, pero antiguamente, por ejemplo, hace 40 años, cosas así, las protestas estudiantiles, las protestas universitarias, eran a favor de las ideas del comunismo soviético, del comunismo chino, o aún de cierto anarquismo, o del régimen cubano, etc. En general, la propaganda izquierdista mantenía las protestas a sus órdenes. Entonces se protestaba que por la injusticia social, que por la miseria, que por esto, por lo otro. Últimamente ha habido un vuelco muy curioso, y esto fomentado por unos magnates internacionales. Y es un sesgo, es que entonces ahora las protestas estudiantiles, las protestas universitarias, van hacia protección del medio ambiente, ideología de género, etcétera, etcétera. Un poco de cosas que no tienen nada que ver con la situación. Porque entonces, ¿qué pasa? Usted encuentra a los estudiantes latinoamericanos protestando contra la contaminación, contra el ruido, contra la explotación de petróleo, contra la minería, contra las hidroeléctricas, contra las centrales térmicas. ¿Y qué pasa con eso? Lo que están protestando contra el progreso. Es decir, a base de propaganda, con un despliegue mediático inmenso, han logrado que los estudiantes en Latinoamérica se dediquen a protestar contra su propio futuro, porque a la hora de la verdad es la idiotez suprema aquello de que digan no más hidroeléctricas, no más fábricas, no más contaminación. ¿Y qué pretenden? ¿Volver a la edad de piedra? ¿Volver al huayuco? Entonces, esto es la distorsión más increíble que se puede haber presentado. Por otra parte, el asunto de la ideología de género. La ideología de género es una cuestión que tienes casi a disolver en una sociedad. Ese cuento de que el niño no nace hombre ni mujer, sino que nace un ser que solamente con el tiempo se va a decidir qué es, eso es una idiotez. Hasta las especies zoológicas más pequeñas, más primitivas, saben ya desde que nacen qué sexo tienen, cuál es su orientación. Es decir, los, los gatos, los perros no nacen seres neutros, sino que nacen gaticos o gaticas, y así sucesivamente. Entonces van a pretender aquí deformar la mentalidad humana, y para eso hay protestas y hay manifestaciones. Por otro lado, este asunto que ya ha habido contra el progreso, esto va contra todo lo que signifique cualquier innovación que ha habido. Es decir, se odian los plásticos, dizque porque son eh, no biodegradables. Se odia el papel porque el papel significa tumbar árboles. Se odia todo. Entonces, ¿qué pasa? Es una prédica de unos odios increíbles. Por ejemplo, el azúcar, lo están satanizando, que el azúcar se está volviendo uno de los venenos del siglo XXI, cosa que es de una imbecilidad absoluta. Entonces, en todo eso, ¿qué pasa? Que realmente internacionalmente está ejerciéndose una especie de imperialismo mediático que está calando mucho en Latinoamérica. Entonces, Latinoamérica la quieren volver una especie de reserva, una especie de zoológico humano que no progrese. Es decir, como en realidad los países industrializados les ha preocupado mucho ese surgimiento tan veloz de países como China, como India, como otros menores como Malasia o Tailandia. Entonces están predicándole a la gente en Latinoamérica el ideal del atraso, el ideal de volver para atrás, la reversa biológica. Y esto es absolutamente un suicidio. Es decir, están predicándole el suicidio a la juventud latinoamericana. Ellos no saben que si todas esas idioteces que están pregonando se cumplen, su futuro va a ser negro. Cuando estén viejos, les va a tocar
desplazarse a pata o en mula y les va a tocar alumbrarse con velas.